Lucas capítulo 24, versículo 13. Voy a compartir la primera parte en esta celebración. En la segunda celebración voy a continuar. Lucas capítulo 24, versículo 13. Vamos a leer esta historia, pongan mucha atención. He titulado este mensaje, para los que toman nota, un encuentro inesperado. Un encuentro inesperado. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Lucas capítulo 24, versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como que le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos ha asombrado unas mujeres que entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Versículo 28. Llegaron a la aldea donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Estamos en este mes de resurrección, entendiendo algo que le costó mucho a los discípulos entender. Entendiendo que la muerte de Jesús lo único que quería era llevarnos a una nueva dimensión de autoridad, de poder, de gobierno, de dominio. Pero por supuesto que los momentos de muerte a veces no nos dejan ver lo que Dios quiere hacer en medio de una crisis o en medio de una situación difícil. Los discípulos habían tenido que enfrentar el momento de duelo, de dolor, pero también de duda y de desánimo y de desaliento, porque nada ni nadie puede decir que está preparado para vivir un momento de dificultad. Sin embargo, después de que Jesús se aparece a las primeras mujeres que le buscaron el primer día de la semana y le llevaron las especies aromáticas, Jesús decidió caminar con dos discípulos que en efecto no eran los más cercanos, es decir, no hacían parte del equipo de 12, pero se les quiso revelar para quitarles la incertidumbre, el temor y la incredulidad. La Biblia se refiere solo a uno de ellos por nombre específico. Salían de Jerusalén porque Jerusalén era la ciudad en donde sucedían los grandes acontecimientos.
Jerusalén era el epicentro, Jerusalén era la ciudad importante. Dice la palabra que aquí había un hombre llamado Cleofas. Ese nombre Cleofas es la abreviatura del nombre Cleófates. Dice que iban para su casa a una aldea llamada Emaús. Y es tremendo ver algunos misterios que hay allí, porque ese nombre Emaús significa aguas calientes, primavera templada. Una primavera y una temporada de conquista. Ahora, si eran dos varones judíos, seguramente era Cleofas y su esposa, aunque la Biblia no lo muestre, porque dos varones judíos no vivían juntos. Pero ahí no me quiero detener, solo quería darle algunos datos contextuales. Pero donde yo me quiero detener es que aunque ellos eran discípulos de Jesús, no hacían parte de su círculo íntimo. Y ahí entonces, en todo este relato, que Jesús se les aparece, que Jesús les habla, ellos no lo reconocen, ellos no lo identifican. En el momento en que empiezan a tener una conversación, Jesús se da cuenta de la incredulidad, el desánimo y la frustración. En última les habla, les ministra la Santa Cena, les muestra las Escrituras y se les revela como resucitados para llevarles a una nueva dimensión. En todo ese relato hay grandes enseñanzas que quiero dejar hoy en tu corazón. Lo primero que quiero dejar en tu corazón está en el versículo 13 y 14. Dice que ellos iban el mismo día a una aldea llamado Emaús y estaban hablando entre sí de todas las cosas que habían acontecido, de las que Jesús les había hablado, pero lo que ellos no habían creído. Y yo le decía: Señor, pero ¿por qué si Jesús insistió tanto en esos 3 días, insistió tanto en la muerte y resurrección? ¿Por qué le costó tanto a la iglesia creerlo? ¿Por qué nos cuesta tanto a nosotros creerlo? ¿Y por qué le costó tanto a su gente más cercana creerlo? Y el Señor me decía esto: número 1, mi cercanía con Jesús afecta mi perspectiva. Ellos no eran de los 12, no eran los más cercanos, estaban un poco alejados. Estos discípulos no estaban tan cerca como deberían estar, y eso afectó su perspectiva. Lo que te estoy tratando de decir es que es mejor tener más cercanía que lejanía, porque la cercanía con Dios en un momento de crisis aleja mi perspectiva, pone en duda el mensaje del evangelio, pone en duda su promesa, pone en duda su palabra. Una mala noticia, una muerte de un familiar, una crisis económica, seguramente va a querer torcer la perspectiva. Pero cuando tú estás cerca a Jesús, tu perspectiva tiene que ser diferente, porque tú recordarás que tu realidad no es lo que Dios dijo en verdad. Tu realidad es temporal y la verdad es la promesa. Y recordarás en el momento de dificultad que el que prometió está vivo. Por eso, lo que el Señor me mostraba aquí es que necesitamos estar cerca a Él. Es un momento de no estar lejos, es un momento de no estar alejados. Si estamos en virtualidad, vamos a preparar nuestra casa, vamos a preparar nuestro estudio. No vamos a hacer celebración dominical en deshonra, entre las cobijas, o sin mantener la reverencia de vida. No, porque este es el día que hizo el Señor. Hay gente que utiliza el domingo para muchas cosas, válido, pero que lo primero sea el Señor. Que lo primero sea buscarlo, que lo primero sea oír su palabra. La palabra dice, el apóstol se lo dijo a la iglesia en Roma: la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios quiere decir que el nivel de fe que tú tienes es proporcional a la palabra que tú tienes. Y si tú tienes palabra, es porque tienes cercanía. Diga conmigo: mi nivel de cercanía afectará la perspectiva de lo que estoy viviendo. Entonces, si tú estás cerca, lo que la vida depara será diferente. Podrás decir con tranquilidad en la noche más oscura que tengas que vivir, como dijo el apóstol en Romanos 8:30: a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Señor, yo no sé por qué estoy viviendo esto, pero tú eres bueno, pero tú eres perfecto, pero tú eres soberano, pero tú eres digno, pero tú mereces alabanza, tú mereces adoración. Señor, no quisiera haberlo vivido, pero mis labios te alabarán, mis manos te exaltarán. ¿Por qué? Porque mi cercanía
cercanía afecta mi perspectiva. David pudo decirlo en el Salmo 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Fíjate, el Señor es que mi pastor. Una oveja necesita relación cercana con su pastor, en su potrero, bajo su voz, bajo su alimentación, bajo su nutrición. La oveja empieza en peligro cuando se sale del potrero, y ahí él necesita la vara y el cayado solo para mantener cercanía, porque mientras tengamos cercanía habrá protección, habrá provisión, habrá nutrición, habrá cuidado. Iglesia, no es momento de lejanía, es momento de cercanía. Resultado: nada te faltará. Resultado: verás su respaldo. Resultado: verás su mano poderosa obrando. Estos dos discípulos de Emaús tenían lejanía, por lo tanto se había alterado la perspectiva bíblica de la crisis. Qué problema cuando la perspectiva bíblica de una crisis se vuelve borrosa, porque allí abrimos una puerta terrible a la muerte, a la depresión, a la desesperanza, a la angustia, al temor. Y recuerda lo que dijo Job: de lo que temía me sobrevino. No es tiempo de lejanía, es tiempo de cercanía. Es verdad que no es fácil vivir momentos difíciles, pero vamos a tener que vivirlos. Es verdad que no es fácil vivir pruebas como la que tenemos que vivir con Camilo, pero tuvimos que vivirlo. Y por eso yo le decía: Señor, pero ¿cómo me pones a hablar de resurrección en un momento de tanta crisis? ¿Será que me equivoqué? ¿Será que lo hice en la carne? Y el Señor me decía: no, entiende, se trata de perspectiva. Ustedes creen que Él se murió, ustedes no saben que Él está vivo. Perspectiva. ¿Cuál es el enfoque que le das a la prueba? Asimismo, el Señor me habló en Isaías 43, soltó una palabra. En un momento en el que se vino una turbulencia en la iglesia, en el gobierno, crisis en el liderazgo, en la familia. Y allí el Señor me decía: cercanía, porque la cercanía altera la perspectiva. Y allí recordé cómo el Señor constantemente le hablaba a Israel, recordándole que Él era su único redentor. Y el capítulo 43 versículo 1 le dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Le recuerda que Él lo había sacado de Jacob, una naturaleza pecaminosa, una naturaleza en formación, una naturaleza de trampa, pero el proceso, el desierto, la crisis, la prueba, la dificultad lo transformó en Israel. Y le dice: recuerda que en mi formación te saqué de Jacob, te volví Israel, así que no temas, no temas, porque yo te redimí. Y yo decía: ¿qué me estás tratando de decir? La formación que te he dado los últimos años, te dan el cuero, te dan los lomos, te dan la resistencia, te dan la autoridad para soportar las aflicciones que estás viviendo y las que vienen, porque vienen tiempos difíciles. No sabemos todo lo que viene. No sabemos de lo que tenemos que estar preparados, pero estamos siendo formados para soportar el día malo. Algunos no están preparados para el día malo, pero hay una iglesia que se tiene que preparar para el día malo. Y por eso el Señor le dijo en el capítulo 43 versículo 2: hijo mío, pueblo mío, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Claro, qué promesa tan linda. ¿Cuál es la promesa? ¿Que no tendremos problemas? ¿Cuál es la promesa?
que no pasaremos por aguas, las aguas representan problemas, que no pasaremos por ríos, problemas más intensos, que no pasaremos por fuego, problemas, aflicciones, tribulaciones que purifican el carácter y quitan esas pequeñas manchas que no dejan ver la versión del cielo que hay en ti. Ahí no dice que no vamos a pasar por eso. Ahí dice que sí vamos a pasar. Cuando pases por las aguas, y si por los ríos y por el fuego, ahí no dice que no vamos a pasar, vamos a pasar. El apóstol, el pastor, el líder, el coordinador, el siervo, el que sea, sin importar el nivel de la pirámide eclesial, sin importar la autoridad, sin importar la dignidad, sin importar qué tanta palabra tengamos, lo único que sabemos es que pasaremos por aguas, por ríos, por el fuego. Pero hay algo que tienes que entender, que mientras haya cercanía y Él está contigo, la perspectiva será una perspectiva divina. Y siempre encontrarás la razón de esa aflicción, y siempre glorificarás a Dios. Y Él enjugará nuestras lágrimas, y Él nos dará paz. Tiene que haber paz en la iglesia, porque a veces la iglesia cree que es eterna. No. Ahora sí tenemos, es un desafío llegar al cielo para encontrarnos con todos nuestros seres queridos. Entonces, lo primero que quería dejarle, este primer pensamiento, es: mi cercanía con Jesús afecta mi perspectiva. El segundo pensamiento de este encuentro inesperado con este extraño forastero que se le atravesó a Cleofas y su compañero o compañera, tiene que ver con el momento en el que la presencia de Dios les aclaró la situación y les dio paz en su corazón. Dice el versículo 15 que mientras ellos hablaban y discutían entre sí, ojo con la palabra, discutían entre sí. La palabra no lo muestra, solo muestra parte de la conversación. Pero yo sí quisiera ver esa conversación o haber estado allí para asegurarme que Cleofas estaba diciendo: eso era pura carreta, eso no iba a pasar. Yo le dije, qué botadera de corriente, que vaya a la casa de bendición, que vaya para allí, que vaya para allá. No resucitó. Si vio que eso que habla de Jesús no es verdad, si ve que el poder de Dios no existe, si ve que no era cierto, si ve que no hay resurrecciones, ve, yo se lo dije. Ahí la Biblia no lo dice, pero la discusión propone un escenario de argumentación contraria para estar constantemente debatiendo sobre algo que refleja mi postura y mi posición. Y en medio de esa discusión se acercó el forastero, pero la Biblia dice que los ojos de ellos estaban velados. Mira esto tan tremendo. Y me puse a buscar qué significa esa palabra velados. Velados viene de una palabra karateo. Significa dominar con fuerza, controlar. Y lo que el Señor me mostraba allí es que cuando Jesús, como forastero y como extraño, se metió en la conversación, Él controló su mirada, controló su perspectiva para después aclarársela. Y cuando les controló la perspectiva para después abrirle los ojos y darle entendimiento de la situación, el Señor me habló esto: al inicio no comprenderás lo que sucede, pero en el momento perfecto y en el momento pertinente, Dios abrirá tus ojos para traer paz a tu corazón y entender que la soberanía de Dios es buena. Tú no entiendes lo que está pasando. El forastero era un extraño, era un desconocido, era un intruso. Ellos vieron una persona que era no usualmente conocida en ese entorno. Fíjate cómo detrás de los momentos extraños, detrás de los momentos que no entendemos, que no comprendemos, que no captamos, está Dios. Jesús
se camufla en circunstancias inusuales, donde pareciera por lo difícil que estamos viviendo que Él no está ahí. Pero déjame decirte, Él está contigo, Él está en tu casa, Él está en tu familia, Él está con tus hijos. Hay una situación extraña, pero Él está en medio de esa situación extraña. No sé si me entiendes lo que te estoy tratando de decir. El Señor Jesucristo está detrás de cada situación, aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos. Era un forastero, era un extraño, pero Él estaba ahí. Detrás de una situación difícil está la resurrección lista para darte paz, para darte tranquilidad, para darte armonía, para darte vida y vida eterna. Lo puedes ver mejor en el Salmo 18. David está en un momento de crisis. David está en un momento de angustia. Cuando recibía yo tantas llamadas de las personas que en sus trabajos se han contagiado, en el transporte público, han ido de allí para allá, inevitable contagiarse porque estamos en un momento de pandemia. Y quiero decirle que deje de buscar responsables, que fue su tío, que fue su prima, que fue su hermano, que esto, que lo otro. Mis hermanos, si hay alguien que ha sido prudente y disciplinado con el cuidado, he sido yo, y llegó a mi casa. Y no porque haya llegado a mi casa no quiere decir que Dios no estuviese conmigo. Sí, llegó a mi casa y ahí Dios ha estado conmigo. Y en eso extraño que llegó a mi casa, donde tengo un familiar enfermo, mi abuelita en una unidad de cuidado intensivo, mi mamá hospitalizada, muchos discípulos en angustia, estoy creyendo que Jesús se camufla en estas circunstancias para que podamos ver su resurrección. Salmo capítulo 18, mira el ejemplo de David en un momento de crisis, miles de hombres para matarlo, para destruirlo, él invoca a Dios y dice la Biblia, capítulo 18, versículo 4, mira lo que dice: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Qué cosa tan tremenda lo que estaba viviendo David, un momento de muerte, un momento de estar aterrorizado, de estar angustiado. No es de que si vamos a pasar angustia o no, seguramente que la vamos a pasar. El asunto es cómo vamos a reaccionar. ¿Y qué hizo él? Versículo 6, en mi angustia le eché la culpa a mi primo del contagio. Eso dice, ¿verdad? Digan aleluya, amén los que están conectados. Eso dice el versículo 6, en mi angustia le eché la culpa al Transmilenio, en mi angustia le eché la culpa al trabajo, en mi angustia le eché la culpa a la iglesia, en mi angustia le eché la culpa al líder, en mi no. David en su angustia invocó a Jehová, clamó a su Dios y él oyó su voz desde su templo y el clamor llegó delante de sus oídos. Y entonces lo que sucedió fue que la presencia de Dios descendió, versículo 9, inclinó los cielos y descendió. Ojo con esto, y habían densas tinieblas debajo de sus pies, densas tinieblas debajo de sus pies. Donde parado, ¿sobre qué estaba Jesús? Sobre unas tinieblas. Las circunstancias de tinieblas parecieran que en esas no está Dios, pero lo que te estoy mostrando a través de la palabra es que así como un extraño forastero estaba para darle la resurrección a dos discípulos lejanos, asimismo en esta circunstancia extraña donde hay densas tinieblas, Jesús está camuflado para mostrarte su resurrección. La segunda reflexión, el segundo pensamiento es que solo su presencia nos aclara lo sucedido, nos da paz a nuestro corazón, aunque no entendamos su soberanía. Él está ahí. Y por último, para continuar con los otros 3 puntos en la segunda celebración, dice la palabra que al fin llegaron a una casa. Parecía que él ya pasaba de lejos. Entonces, cuando parecía que él ya pasaba de lejos, le insistieron que se quedara y entró. Y cuando entró, dice
el versículo 29, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y les reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y allí comprendieron que no era una historia ficticia, que el resucitado había estado con ellos, y fueron y testificaron. Cuando tú entiendes, número uno, que mi cercanía afecta mi perspectiva. Número dos, que solo su presencia aclara lo sucedido, da paz a mi corazón y me da entendimiento de su soberanía. Lo tercero que tienes que entender es que es mejor insistir en que Jesús visite tu casa para que abra tus ojos, te dé revelación y provisión y salgas de ese momento de temor, de frustración. Ellos hubieran podido dejar que se fuera, al fin y al cabo era un extraño, pero insistieron en que se quedara. Yo quiero invitarte en esta mañana a que invites la gloria de Dios a tu casa. Quiero desafiarte a que insistas en la presencia de Dios en estos días, porque la presencia de Dios va a abrir tus ojos. La iglesia todavía no sabe por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Y lo digo con respeto, no saben porque algunos pensaron que esto era una excusa para irse de vacaciones y soltar el ministerio. Algunos pensaron que esto era una excusa para irse de la ciudad y soltar las almas que el Señor le dio. Algunos pensaron que esto era el momento ideal para abortar el propósito. Algunos pensaron que este era el momento ideal para alejarse de Dios, ignorar el llamado y la asignación. Pero si hoy tú abres los ojos, vas a entender que estamos viviendo horas extra. Estamos viviendo minutos de gracia. Y cada minuto de gracia hay que usarlo al máximo. Caminamos por fe y actuamos. Usted le cree al Señor que Dios lo sanó, pero si tiene que consultar al médico, pues consúltelo, porque Dios también usa a los médicos. Hay que actuar en fe y en acción. Entonces está desaturado y se está ahogando y no va al médico porque le cree a Dios. No, créale a Dios y vaya al médico, hijo. Y no porque tengamos temor de la muerte, seguramente en algún momento partiremos con el Señor, pero el asunto es que hoy tenemos que pensar como pensó el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1, acompáñeme rápidamente, versículo 21. El apóstol lo dijo con una claridad impresionante. El apóstol dijo, yo quisiera morirme, pero lo que pasa es que tengo una tarea tan grande en la tierra, todavía hay familia, todavía hay amigos, todavía hay vecinos, todavía hay personas a las que yo debo anunciarles estas buenas nuevas del evangelio y no lo he hecho. Versículo 21 del capítulo 1 de la carta que escribe a los filipenses dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es una ganancia. Morir en Cristo, por supuesto, porque el que muere en Cristo no entra al cielo. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y de estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros.
insiste en que la presencia de Dios se quede en tu casa en este tiempo de crisis, para que veas la resurrección. Pero si hay algo que tiene que producir la resurrección en tu vida, es volverte un testigo de Dios. Ponte de pie que voy a orar por ti. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque no fue casualidad este mensaje de resurrección. Gracias porque tú eres la resurrección y la vida. Y aunque las circunstancias quisieran mostrarme, circunstancias extrañas y de tinieblas, quisieran mostrarme que eso no es así, en medio de esa extrañez estás tú con tu resurrección. Y todo el que crea en ti, aunque esté muerto, vivirá. Padre, en el nombre de Jesús, oro por la iglesia, por quienes nos están viendo desde otras ciudades, países, naciones, desde diferentes localidades de Bogotá. Señor, te pido que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento y guarda los corazones, venga sobre ellos. Te pido que ellos entiendan la necesidad de tener cercanía, de buscar tu presencia, de responder a tu llamado y de ver la resurrección en medio de la crisis, porque el que ve la resurrección en medio de la crisis nunca pierde, siempre gana. Padre, gracias, porque es muy valioso lo que hace un líder, un ministro, un pastor. Gracias por aquellos que usaste para traer a Camilo a la iglesia, porque hoy podemos dar parte de victoria. Ya hay uno más nuestro en el cielo, así como otros que se nos han adelantado. Yo te pido que pongas esa carga profunda de hacer la obra, para decir como dijo el apóstol Pablo, pero quedar en la carne es necesario por causa de vosotros. Despierta a los pastores que están cómodos, despierta a los pastores que están en vacaciones, despierta a los líderes que están escondidos en sus casas, callando sus bocas, evitando llevar paz, evitando llevar vida, evitando llevar resurrección. Padre, aviva a los líderes, los jóvenes, los ministerios, las casas de bendición. Padre, levanta una iglesia entendida en los tiempos, levanta una iglesia que te crea. Señor, te pido que le des la perspectiva correcta a este pueblo que me está viendo de la crisis. Dale la perspectiva correcta a esa familia, dale la perspectiva correcta a aquellos que están en crisis. Señor, hay esperanza para los que creemos en tu palabra, hay esperanza para los que caminamos en ti. Señor, aquellos que están en una angustia, en momento de peligro, de crisis, de dificultad, en el nombre de Jesús, esta dificultad y esta crisis los acercará a ti, y ellos te obligarán a entrar, y ellos entrarán. En el nombre de Jesús, darás la perspectiva correcta a la iglesia de esta crisis, de esta pandemia, de este momento histórico, de la partida de Camilo. Pon tus manos en tus ojos. Ibrahima soto robo condorobo shatarabá. Ibrahima soto robo. Todo espíritu de luto se va. Todo espíritu de depresión se va. Desánimo se va. Si tú quieres ver esto a tu manera, no es a tu manera, es a la manera de Dios. Tú quieres ver esto desde tu perspectiva, no, es desde la perspectiva de Dios. Hay gente que se había alejado, hoy pueden volver a Él. Tú que me estás viendo allí en casa dices: pastor, yo necesito volver, yo necesito caminar, yo necesito volver a comprometerme. 1, 2, 3 años alejado. No sigas lejos. Vuelve, hijo, vuelve, hija. Quiero hacer un llamado a aquellos pródigos que ya están tocando fondo y que han entendido que cuántos jornaleros en la casa del Padre hay con abundancia de pan, y tú allá estás en crisis. Vuelve a los brazos de papá,
Quiero orar en esta mañana por aquellos que se alejaron de su presencia y que hoy dicen: quiero volver en amistad con Él y tener paz y caminar en su presencia y caminar en gloria. Señor, trae de regreso a tus hijos, trae de regreso a tus instrumentos, trae de regreso a casa aquellos que por errores y fallas se excusaron para salir de tu propósito y que ahora vuelvan a Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén.